Vamos a explicar la guía número 2 de física grado décimo. En el trabajo anterior nosotros hablamos de magnitudes. A continuación, el tema que viene es la especificación y las características que tienen las magnitudes físicas. Recuerden que una magnitud física es algo que es susceptible a ser medido. Ejemplo, la longitud. La longitud se puede medir, por consiguiente es una magnitud física. La velocidad. La velocidad se puede medir, por consiguiente es una magnitud física. Para comprender mejor las magnitudes, se han dividido de acuerdo a sus características en dos familias. Una que se llama magnitud escalar y la otra que se llama magnitud vectorial. Las magnitudes escalares son las que están representadas por un número. Ejemplo, el tiempo. Usted dice qué horas son. La respuesta son las 8. Como ustedes pueden ver, nos dieron como valor resultado un número. Si ustedes, por ejemplo, van a utilizar otra magnitud de carácter escalar, puede ser la masa. Ustedes pueden decir, véndame 2 libras de harina. 2 libras es un número, es una magnitud. Todas aquellas magnitudes que tienen y se expresan a partir de los números se llaman escalares. La idea es que ustedes busquen en las tablas qué magnitudes tienen carácter escalar o que están representadas por un número. A continuación vamos a mirar las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son magnitudes especiales. Vamos a dar un ejemplo, la fuerza. Usted cuando va a hablar de fuerza, necesariamente tiene que orientar el sentido de la fuerza, o sea, hacia dónde va la fuerza. ¿Qué magnitud tiene la fuerza? Entonces ya entran otros conceptos más profundos acerca de la magnitud. Para hablar de magnitudes vectoriales, tenemos que hablar de un concepto matemático que se llama vector. ¿Qué es un vector? Un vector es un ente ideal. Ideal porque solamente está en la cabeza. Ese vector tiene 3 características fundamentales. Tiene magnitud o módulo, tiene dirección y tiene sentido. El sentido lo representa la flecha. La dirección la representa el ángulo y el módulo lo representa la cantidad numérica. Estamos viendo la imagen que está a la derecha. Yo les coloqué 2 nombres atípicos personales que se llama cola del vector, o sea, donde inicia el vector, y cabeza del vector, o sea, donde termina el vector o la flecha. Concluimos que un vector tiene los elementos módulo, dirección y sentido. Para establecer un análisis físico de la dinámica de un cuerpo tenemos que utilizar vectores. Y para aplicar una matemática tenemos que hablar de operaciones. Solamente vamos a hablar de la operación suma.
suma vectorial. Entonces a continuación vamos a ver cómo se suman los vectores de acuerdo a las características de vector. Un vector, o para sumar un sistema de vectores, se debe hacer de tres formas: algebraica, numérica y geométrica. La primera parte algebraica es las letras. Todo vector tiene que tener un nombre. Los nombres que utilizamos son las letras del alfabeto, mayúsculas. Segundo, la parte numérica. La parte numérica, depende de la estructura numérica, utilizamos la suma normal de números positivos y negativos, utilizamos el teorema de Pitágoras y vamos a utilizar el teorema del coseno. La postura geométrica o la suma geométrica tiene un procedimiento, es sencillo. El primer vector debe colocarse como está, ubicado. A continuación se coloca el siguiente vector, es decir, debe quedar la cabeza del primero con la cola del segundo. Vamos a sumar de a dos vectores nomás. Como esto nos da una diferencia, la diferencia se traza desde la cola del primero a la cabeza del segundo. A esto lo vamos a llamar resultante. Para sumar vectores los vamos a organizar en cuatro principios. El primer principio es cómo sumar vectores paralelos. Recuerde que paralelo son líneas que conservan la misma distancia. A la izquierda ustedes ven dos vectores, uno que va a la derecha y es de carácter positivo, o sea, todos los vectores que van en esa dirección son positivos. Los vectores que van para la izquierda son negativos, porque llevan dirección negativa. Los vectores que van hacia arriba son positivos y los vectores que van hacia abajo son negativos. Y este sistema se dice que son vectores paralelos, es decir, el vector negro y el vector verde limón son paralelos. El vector verde pasto y rojo son paralelos verticales. Vamos a aplicar el primer ejemplo. Vamos a sumar el vector A más el vector B. Para sumar el vector A y el vector B tenemos que hacerlo de tres formas: geométrica, algebraica y numérica. Vamos a la postura geométrica. Colocamos el vector A como está, es decir, trasladamos el vector A en su posición como está, sin cambiarlo. A continuación tenemos que colocar en la cabeza de A, vamos a colocar en la parte de B. Entonces vamos a trasladar B, pero como no lo podemos poner encima para tenerlo ordenado y bien presentado, y como es paralelo no importa la distancia que esté, lo colocamos de tal manera que haya una ligadura entre la cabeza de A y la cola de B. Ustedes ven la línea roja que está indicando que se está uniendo cabeza con cola. Como ustedes pueden ver, queda una diferencia y la diferencia se traza desde la cola de A a la cabeza de B. Trazamos el vector y nos da una resultante con dirección positiva. La parte y estructura algebraica dice A más B nos da R, vector A más vector B nos da resultante. Al reemplazar los números, A vale 11, B vale menos 6. Nos quedaría la operación matemática: 11 más menos 6. Y 11 menos 6 es igual
a 5. Vamos a exponer el segundo ejercicio. Vamos a sumar el vector A más el vector D. La característica de estos vectores es que son vectores que van en la misma dirección. Recuerden que la estructura algebraica y geométrica no se pueden invertir los vectores, tienen que escribirse como están. Vector A más vector D. Colocamos el vector A y a continuación, recuerden, cabeza con cola, se coloca el vector D. Como pueden ver, hay una diferencia y la diferencia se traza desde la cola de A a la cabeza de D. Si hacemos la representación numérica, nos da 11 más 7, nos da 18, valor de la resultante. A continuación vamos a ver un segundo principio geométrico que se llama perpendicularidad. ¿Qué es perpendicular? Perpendicular es cuando dos líneas forman un ángulo recto o de 90 grados. Ejemplo, donde usted está debe haber piso. También donde usted está debe haber alguna pared. En la unión entre el piso, que es horizontal, y la pared, que es vertical, se forma un ángulo recto. Decimos que la pared y el piso forman un ángulo de 90 grados, por consiguiente son perpendiculares. A continuación vamos a hablar de un principio matemático que se llama el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se establece donde hay un triángulo rectángulo, es decir, que ese triángulo tiene un ángulo de 90 grados. En la figura de la izquierda usted ve que el triángulo donde el lado A y el lado B se unen forman un ángulo recto o de 90 grados. La unión entre estos dos lados es una oblicua que se llama C. El teorema le da unos nombres específicos que se llama hipotenusa y catetos. Es decir, la hipotenusa es la que une el segmento A y el segmento B. Los segmentos A y B son los que forman el ángulo de 90 grados y se llaman catetos. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos individuales. Algebraicamente sería C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Para poder trabajar la ecuación, lo que hacemos es quitarle el cuadrado a C y afectar la ecuación con un radical. Entonces nos quedaría C igual a raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Este es la definición del teorema de Pitágoras. Ahora vamos a hacer un ejemplo uniendo los conceptos de perpendicularidad. En el ejemplo 1 vamos a sumar el vector A más el vector C. Vector A horizontal, vector B vertical. Recuerden que para sumar vectores lo hacemos de tres formas: geométrica, algebraica y numérica. La forma algebraica nos quedaría A más C igual a R. La forma geométrica es así. Entonces colocamos el vector A como está indicado, sin cambiarle de posición, y a continuación vamos a colocar C. Recuerde que es cabeza con cola. Cabeza con cola. Si unimos A y C nos da una perpendicular. A continuación trazamos la diferencia desde la cola de A a la cabeza de C, y esto nos da la resultante, línea roja. Como pueden ver, en este momento se nos formó un triángulo rectángulo. Para poder hallar el valor de la resultante, tenemos que hallar por el teorema de Pitágoras.
De acuerdo al dibujo, nos quedaría raíz cuadrada de a cuadrado más c cuadrado. Reemplazando los valores nos daría raíz cuadrada de 11 al cuadrado más menos 5 al cuadrado igual a 12. ¿Cómo sale? Recuerden que todo número negativo elevado al cuadrado nos da positivo. Repito, todo número negativo elevado al cuadrado nos da positivo. En ese momento sería menos 5 al cuadrado nos daría positivo. Aplicando el concepto cuadrático nos daría raíz cuadrada de 11 al cuadrado nos daría 121 más menos 5 al cuadrado nos daría 25. A continuación hago la suma de 121 más 25 nos daría 146. Y digo, la raíz cuadrada de 146 nos da 12.1. Vamos a exponer el ejercicio número 2. El ejercicio número 2. El ejercicio número 2 tiene la siguiente característica. Vamos a sumar el vector horizontal f y el vector vertical s. Recuerde que para sumar lo hacemos de tres formas: geométrica, algebraica y numérica. Vamos a la parte geométrica. Colocamos el vector f como está. A continuación, en la cabeza de f colocamos s. Nos quedaría una perpendicular, el vector negro con el vector verde, 90 grados. La diferencia se traza desde la cola de f a la cabeza de s. Y ustedes ven que se formó un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo, para hallar el valor de la hipotenusa, o en este caso la resultante, utilizamos el teorema de Pitágoras. Pitágoras dice que la raíz cuadrada de f al cuadrado, de acuerdo a los valores que tenemos, más s al cuadrado, sería igual a r. Reemplazando los valores nos daría raíz cuadrada de f, que vale menos 12 al cuadrado, más s, que vale 8 al cuadrado. Recuerde que todo número negativo elevado al cuadrado es positivo. Nos daría raíz cuadrada de 12 al cuadrado nos da 144, más 8 al cuadrado nos da 64. Entonces, si sumamos 144 más 64 nos da raíz cuadrada de 208. Y la raíz cuadrada de 208 es igual a 14.4. Bueno, ahora sí vienen las actividades. Ustedes están viendo en la pantalla los vectores matemáticos o un ejemplo de vectores matemáticos. Tienen su magnitud y tiene su dirección. Son verticales y horizontales. Entonces, a partir de ese dibujo, ustedes lo que van a hacer es que con estas columnas que ustedes ven en la pantalla, del 1 al 4, del 5 al 8, del 9 al 12 y el 13 al 16, escoger dos ejercicios de cada columna. Dos ejercicios de cada columna. ¿Queda claro? Recuerden que ustedes no deben copiarse. Los trabajos no deben ser iguales. Tenga cuidado. Si presentan trabajos iguales, esto implica una anulación. Entonces, es mejor que estudie, repase la guía, tómese un tiempo para ver el video y tome tiempo para hacer los ejercicios.